buenas tardes, tengan todos, qué gusto de podernos encontrar en una sesión de estudio con afán, con gran ánimo, con gran deseo de poder estudiar, de poder profundizar nuestros conocimientos. El día de hoy estamos iniciando nuestra sesión de estudio número 29, quiere decir que por más de 29 semanas nos hemos reunido semana tras semana para poder estudiar un poco, siempre temas muy importantes para nuestro examen técnico profesional, porque esa es la misión de AFAM, coadyuvar allí al estudio de las personas que están dedicándose a sus privados, ¿verdad? A estudiar y ganar sus privados, pero el contenido que vemos, creo que siempre nosotros hacemos dos perspectivas. Para el que ya se graduó, pues es bueno que lo recuerde, que lo tenga claro, que lo tenga fresco, ¿verdad? Es todo lo que damos nosotros en el curso de AFAM en privado, son cosas que todo abogado debiera de saber. Y si está en los primeros años, o en los segundos, o en los terceros, o en los cuartos, o en los quintos años de su licenciatura, pues está bien porque está un paso adelante en el tema de poder repasar estos conceptos como tal. Así que el día de hoy estamos iniciando nuestra serie, capítulo 1 de la serie Ejecuciones. Si usted se puede dar cuenta, todos nuestros videos tienen cada cuatro, tenemos nuevas series, nuevas temporadas si lo quiere ver, y de cada serie tenemos 4 capítulos. El día de hoy estamos en el 1 de 4 en tema de ejecuciones. Y vamos a iniciar viendo el día de hoy el juicio ejecutivo de Derecho Procesal Civil y Mercantil. Nos alegra mucho porque realmente en el examen de la fase privada, en el examen donde preguntan sobre el tema de procesal civil y mercantil, los dos procesos de ejecución que más preguntan, obviamente son los más conocidos, es la vía de apremio y el juicio ejecutivo. Y qué alegre porque la vía de apremio ya la desarrollamos en una oportunidad y hoy vamos a platicar del juicio ejecutivo. Así que les mando un gran saludo a todas las personas que desde ya se están reportando ahí hasta Quetzaltenango, a nuestro amigo Edgar Castañeda, y todas las personas que se están conectando y están etiquetando a sus amigos. Siempre un gran saludo, Elmar, muchas gracias por estar ahí pendiente en Coatepeque, ¿verdad? Vero Morales que nos manda sus saludos, les agradecemos mucho por estar allí pendientes. Y vamos a iniciar porque el día de hoy tenemos un tema bastante fuerte, y es el juicio ejecutivo. Comenzando con esto, quisiera hacer un poco de remembranza que durante los siguientes 4 capítulos de estas series, que va a ser nuestra última serie del año, vamos a estar analizando los procesos de ejecución. Y como abogados tenemos que tener claro que es bien distinto platicar de procesos de conocimiento a procesos de ejecución. Los procesos de conocimiento, que no vamos a hablar ahorita, pero los procesos de conocimiento son aquellos en donde yo le tengo que hacer ver al juez que yo tengo un derecho, probarle ese derecho y que el juez me declare el derecho, ¿verdad? Esos son los procesos de conocimiento. Ahora, los que vamos a ver en todos estos son los procesos de ejecución, que es acudir al juez con efecto de que el juez declare, el juez haga cumplir un derecho que yo tengo ya declarado o ya establecido. Así que los procesos de ejecución ya no, en su naturaleza ya no está discutir tantísimo el derecho, el juicio ejecutivo es una excepción, pero ya en los procesos de ejecución ya no es tantísimo para discutir la existencia o no del derecho, sino es para hacer cumplir ese derecho ya establecido, ¿verdad? Así que si le preguntaran a usted cuáles son el objetivo de los procesos de ejecución, y el objetivo es que se haga cumplir un derecho previamente declarado o establecido, ¿verdad? Que mediante el requerimiento judicial se haga cumplir un derecho previamente declarado o establecido. Y entonces yo sí, lo que sí le animo a que todo abogado debiera ver muy por distinto los procesos de conocimiento de los de ejecución, ¿verdad? Porque ejecución es para hacer cumplir algo ya declarado y establecido. Eso a manera de introducción. Y acá algo importante. Acompáñeme por favor a su artículo 327 del Código Procesal Civil y Mercantil. Artículo 327 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y usted va a encontrar en ese artículo 327 que comienza el título segundo de esta parte, y subraya ahí juicio ejecutivo y subraya después título ejecutivo. Y le quisiera comentar algo importante. A veces, usted recordará que en el Código Procesal Civil y Mercantil, la primera ejecución que aparece es la vía de apremio.
Y ahorita comienza a partir del 327 el juicio ejecutivo. Entonces quisiera hablar dos cosas respecto a estos. Primero, ¿cómo lo denominamos? Es común que en las aulas universitarias o en los ambientes como tal se le llame a la vía de apremio, se le llame juicio ejecutivo en la vía de apremio, lo cual está incorrecto, no se le llama juicio ejecutivo en la vía de apremio, se le llama vía de apremio, solo así, vía de apremio, o en su caso, ejecución en la vía de apremio. Eso era para la vía de apremio. Pero como hoy estamos hablando del juicio ejecutivo, a este le suelen denominar de manera, voy a decir, en ambientes diversos, el juicio ejecutivo común. Entonces, eso está incorrecto. ¿Por qué? Porque la ley regula el juicio ejecutivo. Así que le pido favor que, o le sugeriría, ¿verdad?, que a lo largo de su ejercicio profesional le llamemos, ¿verdad?, el juicio ejecutivo o la ejecución en la vía de apremio. El juicio ejecutivo, la ejecución en la vía de apremio, y de una vez suprimamos esa expresión del juicio ejecutivo en la vía de apremio y el juicio ejecutivo común, ya que no serían formas técnicas, digámoslo de una manera, técnica jurídica de poder denominar. Así que, como usted puede denotar aquí, comienza el trámite del juicio ejecutivo. Y uno de los problemas que me he topado en la práctica profesional y a lo largo de compartir estos temas de procesal civil y mercantil, es que a muchos se nos es complicado el diferenciar en qué caso procede vía de apremio y en qué caso procede juicio ejecutivo. Y a veces que hasta lo intentamos memorizar, pero no desde una perspectiva incorrecta, por así decirle, para cobrar pensiones atrasadas de un oral de alimentos, yo sé que es vía de apremio. ¿Por qué? Porque así me dijeron que es vía de apremio. Y algo que está en una escritura pública, un convenio en escritura pública, pues ahí juicio ejecutivo. ¿Por qué? Porque es juicio ejecutivo. No, y aquí es donde nosotros invitamos que a través de esta plática pueda usted tener bien claro en qué casos procede vía de apremio y en qué casos procede juicio ejecutivo. Lo que va a determinar en qué caso, si lo que usted va a demandar es en vía de apremio o lo que usted va a demandar es juicio ejecutivo, es su título ejecutivo. Es su título ejecutivo. Y recuerde usted que título ejecutivo va a ser el documento, si le queremos denominar, que trae aparejada la obligación de pagar una cantidad de dinero, que dicho sea de paso, debe ser una cantidad líquida, exigible y de plazo vencido. Se interpreta porque obviamente si no está vencido no la puede ejecutar. Entonces, conclusión, usted va a tener un documento donde esté contenida la obligación. Y entonces lo que usted va a determinar si lo que procede es vía de apremio o lo que procede es juicio ejecutivo, es analizar dónde consta esa obligación. Y ahorita, como primera pregunta, vamos a subrayar y vamos a aprender de manera sencilla cuáles son esos títulos ejecutivos para el juicio ejecutivo. ¿Qué quiere decir? Que estos que vayamos a ver ahorita, usted los va a demandar en juicio ejecutivo. Acompáñeme, por favor, al artículo 327 y subraye, por favor, ahí. Procedencia del juicio ejecutivo. Subraye normal. Procede el juicio ejecutivo cuando se promueva en virtud de alguno de los siguientes títulos. ¿Usted se cuenta? En uno de los siguientes títulos. 1. Testimonio de escritura pública. Testimonio de escritura pública. Haga de cuenta que usted, una persona le debía dinero e hizo un reconocimiento de deuda en escritura pública y no le pagó. Entonces usted con el testimonio de ese contrato, de ese reconocimiento de deuda, usted va a tener un título ejecutivo. ¿Cuál va a ser el que va a presentar en su demanda? El testimonio de la escritura pública, en este caso un reconocimiento de deuda. O haga de cuenta que usted prestó dinero a través de un mutuo que es un contrato de préstamo, ¿verdad? Un mutuo que está contenido en escritura pública. ¿Cuál es? Ojo, no es por ser mutuo o no es por ser reconocimiento de deuda. Es porque la obligación de pagar la cantidad de dinero líquida y exigible está en una escritura pública. Por lo tanto, su título ejecutivo es el testimonio de la escritura pública. Así que ahora para privados, compañero, dígame cuáles son los títulos ejecutivos para ejecutar en juicio ejecutivo. 1, licenciado, el testimonio de escritura pública. Sigamos en el segundo. Subraye, por favor, la confesión del deudor prestada judicialmente. La confesión del deudor prestada judicialmente. Leo sin que subrayen, así como la confesión ficta,
cuando hubiere principio de prueba por escrito. Acá le quiero contar, esta puede llegar a ser complicada, así que le pido mucha atención. Me dice la confesión del deudor prestada judicialmente. Quiere decir que el deudor confesó ante juez. Quiere decir que el deudor confesó ante juez. Y le quiero decir como en qué momentos puede darse esto. Haga de cuenta, le voy a dar dos los más comunes. Uno, que dentro de un juicio haya habido una prueba de declaración de parte. Y usted demandó a esa persona que le había prestado dinero y lo demandó en una declaración de parte y usted le preguntó, diga si es cierto, si le debe a el acreedor 50,000 quetzales. Si él dice, si es cierto, ahí tenemos una confesión prestada judicialmente. Ya le cuento, dentro de un proceso de declaración de parte. Ahí pudiera darse, ¿verdad? Dentro de un juicio ordinario, pongámosle como tal. Y entonces ahí pudiera darse esa confesión prestada judicialmente. Recuérdese usted que de esa confesión se levanta acta y demás cuestiones. Ahora bien, ¿qué otra ocasión puede tener? Usted recordará, y esto sería lo más utilizable y de una vez le sirve para estrategia de litigio, que tenemos dentro de las herramientas procesales, por decirle de una manera, las pruebas anticipadas. ¿Se acuerda que usted puede promover prueba anticipada? Y una de las pruebas anticipadas es posiciones, así se le llama, la prueba de posiciones. Algunos le llaman la prueba de declaración como tal, y esto puede darse como una prueba anticipada. Entonces le quiero comentar, imaginémonos que alguien nos debe dinero y imaginémonos que queremos nosotros, pero no firmamos ningún papel. Pero él me lo reconoció en distintos mensajes y otra cosa. Haga de cuenta que me lo reconoció en WhatsApp, me lo reconoció en correos electrónicos y todo. Me dijo, sí, te voy a pagar, pero me la hizo muy larga. Entonces, ¿cuáles son sus opciones? De una vez les voy a dar aquí una perspectiva que inclusive puede servir para su ejercicio profesional. Una de sus opciones es ir a demandarlo por un proceso de conocimiento. Pudiera ser, depende de la cuantía, un juicio oral por la ínfima o menor cuantía, o pudiera ser un juicio ordinario de daños, ¿verdad? Y usted lo puede ir a demandar ante esos para probar que usted le prestó el dinero y después probar de que no le pagó y después probar que le debe todavía esa cantidad de plata. Vea, tiene que ir a litigar primero un proceso de conocimiento. Usted pudiera también tomar la herramienta de una prueba anticipada, la prueba de posiciones, ¿verdad? Para, en dado caso, llamarlo a declarar, y le quiero explicar de manera breve. La prueba de posiciones es una prueba anticipada que es una declaración de parte, solo que fuera de juicio, antes de juicio, porque es una prueba anticipada. Es una declaración de parte y se regula conforme a las normas de la prueba de declaración de parte. Y entonces usted lo va a presentar su solicitud con su plica y todo, va a pedirle al juez que le fije día y hora para que reciba la declaración de esa persona y lo van a citar. Si no llega, se declara confeso. Y si llega, usted le va a poner, diga si es cierto, si usted le pidió prestado dinero a Josué, obviamente con todo bien hecho, ¿verdad? Sí es cierto. Diga si es cierto si le pidió prestado 50,000 quetzales, sí es cierto. Diga si es cierto si solo le pagó 10,000 quetzales, sí es cierto. Diga si es cierto si usted reconoció la deuda por mensajes de texto, sí es cierto. Ojo, si él miente, comete perjurio. Y si dice la verdad, obviamente puede llegar a ser una confesión prestada judicialmente. Imaginémonos que la pregunta va a continuar usted envolviéndolo ahí y va a decir, diga si es cierto, si actualmente le debe 40,000 quetzales a Josué Cum, ¿verdad? Y va a decir, si dice que no, perjurio. Sí, y obviamente usted tendría que promover el proceso, no es tan sencillo solo así, pero tiene con qué agarrarlo, ¿verdad? Y si dice que sí, confesión prestada judicialmente. Y esa acta, usted debidamente certificada, le va a servir como título ejecutivo para promover el juicio ejecutivo. ¿Por qué? Porque el título ejecutivo es 2,
la confesión prestada judicialmente, pero usted también tiene que recordar que el acta original va a quedar en el expediente y a usted le van a tener que expedir una certificación. Así que espero me haya ser entendido acá, así que le pido favor que en el numeral segundo póngale un comentario que diga, en el numeral segundo, 327, numeral segundo, póngale un comentario que diga certificación del acta de prueba anticipada de posiciones. Repito, en el numeral segundo, certificación de acta de prueba anticipada de posiciones. Certificación de acta de prueba anticipada de posiciones. Y hágale una relación al artículo 98. Una relación al artículo 98. Mi recomendación es para privado, cuando me pregunten, compañero, dígame cuáles son los títulos ejecutivos para demandar juicio ejecutivo. Así un poquito sencillo, ¿verdad? Licenciado, los testimonios de escritura pública, la confesión prestada judicialmente, y ahí me quedo, ¿verdad? Ahora acompáñeme al numeral tercero. Subraye conmigo solo las palabras que voy a sugerir. Documentos privados suscritos por el obligado y reconocidos ante juez competente. Repito, documentos privados suscritos por el obligado y reconocidos ante juez competente. Y váyase a la última frase. Y los documentos privados con legalización notarial. Este numeral tercero lo vamos a dividir en dos. Este numeral tercero lo vamos a dividir en dos. Este numeral tercero lo vamos a dividir en dos. ¿Estamos? Nos dice los documentos privados firmados por el interesado y reconocidos ante juez competente. ¿Qué quiere decir? Y le quiero contar, hay otra prueba anticipada que es más, se tramita igual con las posiciones, es como fundamentado en lo mismo, que usted puede poner a la vista de la persona que le está declarando en prueba anticipada un documento que tenga su firma y le va a decir, ¿reconoce usted este documento? Y si reconoce el documento y el documento tiene aparejada la obligación de pagar cantidad de dinero líquida exigible, usted ya va a tener ese título ejecutivo, porque dése cuenta que los documentos privados suscritos por el obligado reconocidos ante juez competente. Le quiero contar, imaginémonos un caso que usted le va a pedir prestado dinero, le pidió prestado dinero a su vecino, pero ha sido su vecino de toda la vida, su vecino que le ha ayudado a usted en un montón de circunstancias y todo. Y usted dijo, ¿para qué voy a hacerlo gastar de suscribir un contrato y todo? Me voy a hacer un reconocimiento de deuda un poquito sencillo ahí y ahí no voy a pedir firma legalizada. Y solo hace un reconocimiento de deuda en documento privado. Ojo, que de una vez se le quede. El documento privado sin firma legalizada en sí mismo no es título ejecutivo. Le repito la idea. El documento privado quiere decir, de hecho, que no es instrumento público, el documento privado sin firma legalizada en sí mismo no es título ejecutivo, no es título ejecutivo. Pero si es válido, obviamente el contrato me lo firmó y es su firma. Entonces, ¿cuáles son sus opciones? Muy similar a lo anterior. O va ante juez competente a través de un proceso de conocimiento a demostrar que él suscribió ese documento y no le pagó. O otra de las opciones que pudiera usted analizar es llamarlo a una prueba anticipada de reconocimiento de documentos y aparte de todas las posiciones que pudo haberle presentado un poquito en el ejemplo que acabo de dar anteriormente, una de las opciones que usted puede hacer es, le pone a la vista el documento y le dice, diga si es cierto, si ese documento usted lo reconoce, fue firmado por usted. Y si dice si es cierto, pues con la certificación de esa acta donde él reconoce el documento privado que firmó, ya le sirve a usted de título ejecutivo. Así que, por favor, donde dice reconocido ante juez competente, le quiero pedir que con letra pequeña, póngale con letra pequeña, certificación de acta, donde dice reconocido ante juez competente, póngale con letra pequeña, certificación de acta, prueba anticipada de reconocimiento de documentos. Certificación de acta, prueba anticipada
de reconocimiento de documentos. Y hágale una relación, por favor, al artículo 98. Hágale una relación al artículo 98, ambos 98 del Código Procesal Civil y Mercantil. Lamentablemente por el tiempo no me puedo ir a estudiarlos ahorita, pero le pido que los analice detenidamente. Ambos son pruebas anticipadas. Entonces, ojo, eso no lo va a decir en privado. Usted se lo va a decir, documentos privados firmados por el obligado, reconocidos ante juez competente. Y vea lo otro, y otro es otro distinto, y los documentos privados con legalización notarial de firmas. Y aquí le quiero contar que también el documento privado con legalización de firmas sí es título ejecutivo. Y usted ahora ya entenderá por qué todos los abogados, cuando suscribimos un documento privado que tiene aparejado una cantidad líquida exigible y de plazo vencido, lo hacemos con firma legalizada. Porque cuando es con firma legalizada, sí tiene calidad de título ejecutivo. Estamos nítidos con esa parte. Así que llevamos tres. Este tercero sería documento privado firmado por el obligado, reconocido ante juez o con firma legalizada. O con firma legalizada. Vamos al numeral cuarto. Subraye, por favor, testimonios de actas de protocolación, de protestos, de documentos mercantiles o los propios documentos si no fuera legalmente necesario el protesto. Vaya, usted ya sabe que este numeral cuarto nos está regulando los testimonios de las actas de protocolación de los protestos. Me voy a quedar con este orden de ideas. Y usted ya sabe, si tiene un título de crédito, por ejemplo, si tiene un título de crédito y este título de crédito no se lo pagan, usted tiene que protestarlo. Y lo va a protestar a través de un acta de protesto y esta acta de protesto la va a protocolizar. Entonces, ¿cuál va a ser su título? Su título va a ser el testimonio de la protocolación del acta de protesto. Entonces, dése cuenta, testimonio de la protocolación del acta de protocolación del protesto. O bien el propio título, el propio documento, el título de crédito, si no fuera necesario el protesto. Así que ya sea que usted demande con el propio documento, cuando no es necesario el protesto, cuando está libre de protesto, o bien para cuando sí tiene que ser protestada, hace el protesto, protocoliza el protesto y su título ejecutivo va a ser el testimonio del acta de protocolación. Así que vamos bien hasta el número cuarto. Vea el 5 y subráyelo, por favor. Acta notarial en el que conste el saldo contra el deudor de acuerdo a los libros de contabilidad llevados en forma legal. Repito, acta notarial en la que conste el saldo deudor voy a poner, de acuerdo a los libros de contabilidad llevados en forma legal. Entonces, ojo con algo importante acá. Es bien relevante una circunstancia allí con esta circunstancia. Primero debemos de entender que el título ejecutivo está compuesto por un acta notarial en donde conste en el acta notarial el saldo deudor que esté en un libro de contabilidad. Entonces le quiero comentar cómo se hace esto. Haga de cuenta que yo facturé a unos de mis clientes, yo soy un comerciante, una entidad, una sociedad mercantil, y le facturé a unos de mis clientes. Pero ellos esas facturas que les hice no me las pagaron. Entonces en mis libros de contabilidad me va a aparecer unas cuentas por cobrar a nombre de fulanito en mis libros de contabilidad. Entonces, ojo, porque lo he visto con estos ojos, que hay gente que promueve el juicio ejecutivo con la certificación contable. Eso está malísimo, eso está incorrecto. Es con un acta notarial donde el notario hace constar que tiene a la vista el libro de contabilidad llevado legalmente y donde consta el saldo deudor. Esto es para que la comprenda. Entonces el notario le ponen a requerimiento de la persona, le ponen a la vista el libro y hace constar que existe el saldo deudor consistente en, y ahí pone como tal todo. Nosotros a esta le puede llamar el acta notarial donde conste el saldo deudor en los libros de contabilidad llevados legalmente. Eso es, pero para que usted me la comprendiera, le hice el ejemplo de cómo pudiera darse esto. Esto es muy útil en la práctica mercantil como tal. Acompáñeme el numeral sexto y subraye, por favor,
Las pólizas de seguros, me voy a quedar ahí, pólizas de seguros. Y ahora acompáñenme al 7. Toda clase de documentos por disposiciones especiales tengan fuerza ejecutiva. Y aquí le comento, realmente aprenderse los títulos ejecutivos del juicio ejecutivo es difícil, es difícil. Lo que sí le comento es que sí los preguntan, es una pregunta difícil, muy muy difícil, y a veces se nos van quedando por partes, ¿verdad? Yo por eso le he sugerido como alguna simplificación de cada uno de estos, y en la medida de lo posible usted vaya haciéndolo. Su respuesta va a ser algo así como: compañero, títulos de ejecutivo en el juicio ejecutivo; licenciado, los testimonios de la escritura pública; licenciado, los documentos privados firmados por el obligado, reconocidos ante juez competente o con firma legalizada. Recuerde aquí el testimonio de las actas de protesto, de los documentos mercantiles o los propios documentos cuando no fuera necesario el protesto, las actas notarial donde conste el saldo deudor en los libros de contabilidad, las pólizas de seguros y cualquier otro documento que tenga fuerza ejecutiva de conformidad con la ley. Algo similar así. Si se da cuenta, no lo dije completísimo, se me olvidó decir la confesión prestada judicialmente, y entonces no lo dije como tan completísimo, pero es necesario que usted, aunque sea un resumen concreto similar al que acabo de decir, lo pueda tener allí. Solo ayúdeme a hacer un último comentario, que es en el numeral cuarto. En el numeral cuarto, póngale un comentario que diga: basta con copia simple legalizada. En el numeral cuarto, póngale un comentarito que diga: basta con copia simple legalizada y una relación al 1039 del Código de Comercio. Basta con copia simple legalizada y una relación al 1039 del Código de Comercio. Recuerde que las protestos puede uno presentarse en el 1039 del Código de Comercio, regula que puede, además de, en lugar del testimonio, uno presentar una copia simple legalizada, así que para que lo tenga en cuenta. Y hágame un último favor, uno de los tres, ojo, primera pregunta, si le digo nivel altísimo de dificultad, y se lo hago así para que así le ponga un poco de ganas allí. Incluso yo recuerdo cuando estaba estudiando mi privado, no me la aprendí a la primera que lo leí, lo iba repitiendo y después otra vez, y después otra vez. Hice este resumen que le estoy contando de no aprenderme todas las palabras, sino intentarlas comprender e irmelas aprendiendo ahí, hasta que por fin se me quedó. Ahora le comento, como el numeral 7, usted se dará cuenta que son toda clase de documentos que tengan fuerza ejecutiva de conformidad con la ley. Vamos a poner un par de ejemplos. Póngale ejemplo, por favor, usted. Libretas de ahorro bancos. Libretas de ahorro bancos. En el numeral 7, póngale ejemplos. Libretas de ahorro bancos. Y una relación al 110 de la ley de bancos. Repito, en el numeral 7, póngale un comentario que diga: libretas de ahorro de bancos. Y una relación al artículo 110 de la ley de bancos. Obviamente la ley se llama Ley de Bancos y Grupos Financieros, pero para que le quepa la notación. Y billete de lotería. Y una relación al 2142, solo que este del Código Civil. Y entonces, cuando usted diga de último, y otros documentos que tengan fuerza ejecutiva de conformidad con la ley, y usted va a poner, ¿como qué otros documentos? Licenciado, pudiera ser una libreta de ahorros de un banco y un billete de lotería. Y uno lo busca en el Código Civil si le pidieran fundamentarse, y otro en la ley de bancos. Así que la parte más, hoy sí nos comimos los sapos algo antes, ¿verdad? La parte más difícil la vimos de inicio y ahorita ya se va poniendo bastante sencillo, así que le invito a que esté pendiente ahí de esto. Acompáñeme al 328 y subraye el epígrafe: integración del procedimiento. Subraye normal. Además de las disposiciones especiales previstas en este título, se aplicarán las normas correspondientes a la vía de apremio. Algo que le quiero contar: los artículos que regulan el juicio ejecutivo son bien poquitos, y entonces le quiero decir, va a ser aplicable todas las normas relativas a la vía de apremio. Inclusive vamos a ver una diapositiva en donde vamos a determinar que de la mitad del trámite en adelante, por así decirle, vamos a establecer toda esa integración de lo del que está en la vía de apremio. Entonces, en conclusión, va a integrarse para todas las normas relativas al juicio ejecutivo, va a integrarse las normas de la vía de apremio. Se aplican supletoriamente si lo quiere ver como tal.
Ahora el 328, segundo párrafo, me interesa muchísimo. Póngale de epígrafe al 328, segundo párrafo, ineficacia del título, guión, 5 años. En el 328, segundo párrafo, ineficacia del título, guión, 5 años. Ineficacia del título, guión, 5 años. 328, segundo párrafo, ineficacia del título, guión, 5 años. Subraye. Los títulos enumerados pierden su eficacia ejecutiva en los mismos casos previstos por el artículo 296. En los mismos casos previstos por el artículo 296. Y le quiero leer brevemente el 296, que establece lo siguiente. Los títulos expresados anteriormente pierden su fuerza ejecutiva a los 5 años si la obligación es simple. El 296 me dice que aquellos títulos que no tienen garantía, que es una obligación simple, lo cual quiere decir que no tiene garantía, pierden su eficacia en 5 años. Es por eso que aquí nos fundamentamos no solo en el 328, sino en el 296. Y entonces le quiero contar, todos los títulos ejecutivos que constan para juicio ejecutivo, ninguno tiene garantía. Todas son obligaciones simples. Por lo tanto, sin leer más, ya podemos concluir que pierden su eficacia a los 5 años. Pero le quiero explicar por qué. Porque son obligaciones simples, son obligaciones no garantizadas. Así que su respuesta pudiera escucharse algo como lo está en pantalla. ¿En cuánto tiempo pierden su eficacia ejecutiva los títulos ejecutivos del juicio ejecutivo, verdad? Pierden su fuerza ejecutiva a los 5 años después de su vencimiento, ya que ninguno tiene garantía, ¿verdad? A los 5 años después de su vencimiento. Y entonces ahí tenemos otra tercera pregunta como tal. Y aquí vamos a iniciar con el trámite en sí del juicio ejecutivo. Entonces vamos a iniciar con el trámite del juicio ejecutivo. Acompáñeme por favor al artículo 329, por favor, 329. Subraye por favor el epígrafe ahí, audiencia al ejecutado. Subraye normal. Promovido el juicio ejecutivo, el juez calificará el título en que se funde y si lo considera suficiente y la cantidad que se reclama fuese líquida y exigible, despachará el mandamiento de ejecución ordenando el requerimiento del obligado y el embargo de bienes si fuera procedente. Subraye como plazo, dará audiencia por 5 años al ejecutado, subraye normal, para que se oponga o haga valer sus excepciones. Entonces analicemos. Nosotros aquí en el material que siempre se carga, una vez terminado este video, tenemos el trámite del juicio ejecutivo. Y lo primero que usted va a decir, no diga la palabra paso, ¿verdad? Se presenta la demanda acompañando el título ejecutivo. Esa primera frase nos dice, promovido el juicio ejecutivo. ¿Y cómo se promueve? Presentando la demanda y tiene que acompañar a su demanda el juicio ejecutivo sin perjuicio de todas las otras pruebas que usted quisiera agregar. Pero obligadamente tiene que tener el título ejecutivo. Así que para respuesta de privado, trámite del juicio ejecutivo, licenciado, se presenta la demanda acompañando el título ejecutivo. Y le quiero comentar, en todas las ejecuciones se utiliza esta denominación que nos dice, el juez califica el título. Y si es suficiente, le decimos, ¿verdad? Si es suficiente, y aquí establece toda esa descripción que hemos platicado y que nos platicaban nuestros catedráticos de la universidad, que si tiene aparejada una cantidad líquida exigible, oiga esta expresión, despacha mandamiento de ejecución, es decir, que emite la resolución donde ordena que se nombre a un ministro ejecutor, se le llama, que es decir, un personal que va a requerir de pago al obligado. Entonces usted va a tener que aprenderse esas frases porque es lo que realmente ocurre. Despacha un mandamiento de ejecución ordenando el requerimiento de pago. ¿Y qué va a pasar en ese caso? En ese caso se va el ministro ejecutor, que va a ser un personal del juzgado normalmente, el ministro ejecutor va a ir al lugar donde está la persona y le va a requerir de pago. Acá todos cuando estamos estudiando nos preguntamos, ¿y aquí no se notifica? Le quiero comentar que este requerimiento de pago hace las veces o al mismo tiempo, si lo quiere ver, es el acto de notificación, pero no le llamamos acto de notificación, le llamamos, ¿verdad?, que ese hace el requerimiento de pago. Entonces, su respuesta
en base a lo que hemos analizado, va a escucharse algo así. El juez califica la demanda y el título y si lo considera suficiente, despachará mandamiento de ejecución ordenando el requerimiento de pago al obligado y el embargo de bienes en su caso. Yo recomiendo que tal y como está aquí, pueda usted responder, pero no se lo aprenda de memoria, sino imagínese, ¿verdad? Presento la demanda con el título ejecutivo. Luego, el juez va a despachar mandamiento de ejecución ordenando el requerimiento de pago y embargo de bienes en su caso. ¿Qué es lo que pasa siguiente? Se requiere de pago al obligado. Donde dice, por favor, en el 329, donde dice ordenando el requerimiento del obligado, póngale un comentario que diga, si paga, termina el proceso. Si paga, termina el proceso. Si no, embargo. Póngale ahí, por favor. Si paga, termina el proceso. Si no, embargo. Y ahí donde puso ese comentario, donde dice si paga, hágale una relación al 300. Donde dice si paga, hágale una relación al 300. Y donde dice embargo, una relación al 298. Y acompáñeme a estos dos artículos. Acompáñeme a estos dos artículos. Comencemos con el 298. Subraye el epígrafe ejecutor. Subraye normal. El 298. El juez designará a un notario si los pidiera el ejecutante o uno de los empleados del juzgado para hacer el requerimiento y embargo o secuestro en su caso. Segundo párrafo. El ejecutor requerirá de pago al deudor lo que se hará constar. Si no hiciere el pago, procederá a practicar el embargo. Por eso dijimos que si no paga, procede el embargo. Ahora acompáñeme al 300. Pago y consignación. Subraye normal. Si el demandado pagare la suma reclamada y las costas causadas, se hará constar en autos, se entregará al ejecutante la suma y se dará por terminado el procedimiento. De este artículo es donde nos sacamos que si paga, termina el proceso. Si no paga, se embargan bienes. Así que repasemos cómo va el trámite. Compañero, trámite del juicio ejecutivo. Licenciado, se presenta la demanda acompañando el título ejecutivo. El juez califica la demanda, califica el título y despacha mandamiento de ejecución ordenando el requerimiento de pago al obligado y embargo en su caso. Licenciado, se requiere de pago al obligado. Se requiere de pago. Si paga, termina el proceso. Si no paga, se embargan bienes. Y aquí le quiero comentar. Al momento que se le requiere de pago, como le había explicado, se hace la notificación, es como se entera la persona. Y a partir de ahí se le da audiencia para que se oponga y haga valer sus excepciones por el plazo de 5 días, que es el artículo 329 que tenemos acá. Por eso de aquí pusimos como paso 3, el ejecutado podrá oponerse a la ejecución en el término de 5 días, que sería nuestro número 3. Hay algunos que solo que establecemos, ¿verdad? Se da audiencia al ejecutado 5 días para oponerse a la ejecución. Lo importante es que usted va a saber que la persona desde que la requieren de pago tiene 5 días para hacer valer sus excepciones, para oponerse a la ejecución o lo que sea. Entonces, cuando notifican o requieren de pago a la persona, le dejan su notificación y en esa resolución tienen 5 días para hacer valer su defensa. Y le quiero comentar, aquí sí puede oponerse en la forma que considere y hacer valer las excepciones que considere. En la vía de apremio no, aquí sí. Aquí 5 días para oponerse como tal. Y quisiera que usted entrara en la lógica siguiente. Viene y le dan audiencia al ejecutado, ponga atención, al ejecutado por 5 días. Entonces le van a dar audiencia al ejecutado por 5 días. Haga de cuenta que es su vecino,
perdón, que usted es, su vecino es el ejecutado a quien usted le está cobrando, y él le dice, sí, es que lo que pasa es de que yo no le pagué porque yo hago el favor todos los días de barrer la calle, y eso le representa a él un beneficio, además la vez pasada le pinté la fachada de su casa, y él no me pagó nada, y además vine yo, y yo siempre le cuido en vacaciones al perro, y yo le compré concentrado, y además no, así que yo no le debo esa cantidad, le debo menos, hágase valer su oposición como tal. Cada quien se defiende ahí como puede. Entonces ponga atención al siguiente paso. El siguiente paso es que ya, imagínese usted, el ejecutado hizo valer su oposición. De eso que hizo valer, se le va a dar audiencia al ejecutante, quiere decir al demandante. De esa oposición le van a dar audiencia al ejecutante por 2 días, y luego para que, como quien dice, al ejecutante le van a decir, mire, esto fue lo que dijo aquel. De eso que dijo aquel, usted dígame qué piensa. Y él va a poder evacuar esa audiencia y luego se va a aperturar el proceso. Aprueba. Acompáñeme por favor al 331. Subraye el epígrafe. Oposición del ejecutado. Subraye normal. Si el ejecutado se opusiere, el ejecutado, el vecino se opusiere, deberá razonar su oposición. Y si fuera necesario, ofrecer prueba pertinente. Sin estos requisitos, no se dará trámite a la oposición. Siguiente párrafo. Si el demandado tuviera excepciones, deberá deducirlas todas en el escrito de oposición. Siguiente párrafo. El juez oirá, subraye como plazo, por 2 días al ejecutante. Subraye normal, al ejecutante. Y con su contestación o sin ella, mandará a recibir las pruebas, subraya el plazo, por el término de 10 días comunes a ambas partes. Entonces, si quiere ponerlo de manera explícita, puede ponerle donde dice oirá por 2 días, en un comentario en la orilla que diga audiencia ejecutante 2D, un comentario en la orilla que diga audiencia ejecutante 2D, y por el otro lado un comentario que diga prueba 10D. Prueba 10D. Dese cuenta. Audiencia por 2 días al ejecutante. Prueba por 10 días. Acompáñenme al 332, donde dice sentencia. Subraye normal. Vencido el término de prueba, el juez se pronunciará sobre la oposición y en su caso sobre todas las excepciones. Póngale ahí donde dice sentencia una relación, un comentario que diga sentencia 15 días y una relación al 142 del alojo. Sentencia 15 días y una relación al 152 del alojo. Entonces ponga atención. Con esto terminamos el trámite del juicio ejecutivo. Veámoslo y digámoslo completo. Compañero, trámite del juicio ejecutivo. Licenciado, se presenta la demanda, acompañando el título ejecutivo. El juez la califica el título y si lo considera suficiente, despacha mandamiento de ejecución, ordenando requerimiento de pago al obligado. Se le requiere de pago al obligado. Ya vamos por acá. Se requiere de pago al obligado. Si paga, termina el proceso. Si no paga, se embargan bienes. Luego, licenciado, el ejecutado tendrá 5 días para oponerse. O se da audiencia al ejecutado 5 días para hacer valer su oposición. Luego, se le da audiencia al ejecutante por 2 días. Audiencia al ejecutante por 2 días. Y luego, se abre a prueba por 10 días. Vencido este, licenciado, se dicta sentencia en 15 días. ¿Por qué 15 días? Porque la ley no me dice en cuánto tiempo tiene que dictarse sentencia. Entonces, supletoriamente aplicamos la ley del organismo judicial, que en dicho artículo nos regula que son 15 días como tal, que son 15 días. Así que de ahí sacamos, por eso hicimos relación al artículo 142 de la LOJ. Y ese es el trámite del juicio ejecutivo. Ese es el trámite de juicio ejecutivo. Para privado, así respóndalo. Así respóndalo. ¿Estamos?
Ahora le quiero comentar, voy a poner una pausa, le quiero comentar para privado, punto. Ahora nosotros le decimos a nuestros alumnos, que ustedes son nuestros alumnos desde ya que nos están viendo virtualmente, les decimos paréntesis, cosa que no va a decir. Ahorita no voy a decir esto que voy a decir, pero es bueno que como abogado lo sepa. Paréntesis le decimos y le quiero comentar. ¿Y qué pasa después de la sentencia? Dese cuenta que hay una sentencia. Pero acuérdese que yo lo que le estoy cobrando es a mi vecino porque no me pagó la plata. ¿Y será que aquí ya me pagó? No. Entonces le quiero contar. Luego, lo que procede es que procede a integrar todo este trámite que es tomando lo que ocurre en la vía de apremio. Y le quiero compartir una parte importante aquí con esto. Es por eso que es tan relevante el embargo de bienes. Haga de cuenta que me rayé y yo a mi vecino le embargué esa casa, la casa donde vive. Se la embargué. Y por no pagarme dinero yo se la embargué. Y entonces, cuando el juez me dicte sentencia acá, yo después puedo pedir el remate de esa casa, mandando a publicar 3 veces en el portal electrónico del Diario de Centroamérica. Además, se mandará a fijar en los estados del tribunal. Después va a llegar el día y hora del remate y se le va a adjudicar al mejor postor. Van a poder participar solo los que tengan el 10% del depósito. Todo va a constar en acta. Luego va a procederse a hacer la liquidación, después el pago del depósito del precio, después la entrega del bien y si no la entrega del bien, el lanzamiento. ¿De dónde me saco el día y hora del remate? ¿De dónde me saco la liquidación? ¿De dónde me saco el depósito del precio? ¿De dónde me paso a la escrituración? Todo ese tema, ¿de dónde me lo saco? Lo saco de la vía de apremio. En la integración de que platicábamos que era tan relevante integrar allí. Entonces, en conclusión, es muy importante que usted no vaya a decir esto, pero es muy importante que sepa que después de la sentencia ya se continúa con el remate de los bienes, como de los bienes embargados, ¿verdad? El remate de los bienes embargados y su oportuna adjudicación al mejor postor, escrituración, liquidación, escrituración, depósito del precio y entrega del bien. Entonces esto ni lo vaya a decir, pero es bueno que sepa y esto lo va a tener bien estudiado usted porque también va a tener que estudiar la vía de apremio y entonces de la orden del remate hasta el final es lo mismísimo en la mismísima forma que en la vía de apremio. Así que esa parte es muy importante. Entonces acompáñeme al artículo 335. Acompáñeme al artículo 335. Subraye el epígrafe. Juicio ordinario posterior. Juicio ordinario posterior. Subraye. La sentencia dictada en juicio ejecutivo no pasa en autoridad de cosa juzgada. Lo decidido puede modificarse, subraye como recurso, en juicio ordinario posterior. Subraye como recurso, juicio ordinario posterior. Subraye normal. Este juicio solo puede promoverse cuando se haya cumplido la sentencia. Siguiente párrafo. Para conocer el juicio ordinario posterior, es competente el mismo tribunal que conoció en primera instancia el juicio ejecutivo. Siguiente. Subraye. El derecho a obtener la revisión de lo resuelto en juicio ejecutivo, subraye como plazo, caduca a los 3 meses de ejecutoria de la sentencia. Vaya, acá le quiero compartir. Todo lo que se discutió en el juicio ejecutivo, no pasa a autoridad de cosa juzgada. ¿Qué quiere decir? No es como que sea inamovible. Hay un mecanismo mediante el cual podemos revisarlo, que es el juicio ordinario posterior. Entonces aquí nos pueden preguntar, mire compañero, y después de la sentencia de juicio ejecutivo, si perjudica los intereses de su cliente, ¿qué pudiera hacerse después? De manera sencilla, pudiéramos decir que pudiera promoverse un juicio ordinario posterior, ¿verdad? O nos pudieran preguntar, compañero, la sentencia de juicio ejecutivo, ¿pasa en autoridad de cosa juzgada? No, licenciado, pudiera promoverse un juicio ordinario posterior. ¿Qué se requiere para que proceda el juicio ordinario posterior? Enumere conmigo el 335. En el segundo párrafo, póngale 1, donde dice cuando se haya cumplido la sentencia.
En el segundo párrafo póngale 1 donde dice cuando se haya cumplido la sentencia. En el tercer párrafo, póngale 2, mismo tribunal que conoció en primera instancia. Mismo tribunal que conoció en primera instancia el juicio ejecutivo. Y en el último párrafo, póngale 3 meses de ejecutoriada a la sentencia. ¿Qué es necesario para que me proceda el juicio ordinario posterior? Primero, que se cumpla la sentencia. Segundo, interesante, el mismo tribunal que me conoció el juicio ejecutivo va a conocer el juicio ordinario posterior. Entonces, el segundo es que se promueva ante el mismo tribunal que conoció el juicio ejecutivo. Y tercero, que se promueva en los siguientes 3 meses que regula el último párrafo, que se promueva en los siguientes 3 meses que establece acá. Entonces, ¿qué procede después del juicio ejecutivo o en qué momento, debido a la sentencia ejecutiva no pasa en autoridad cosa juzgada, cómo puede modificarse lo decidido en un juicio ordinario posterior? Para que proceda, es necesario que se haya cumplido la sentencia, que se promueva en 3 meses y se interponga ante el mismo tribunal. Así que esa parte también no es una pregunta sencilla ni común, y ahí lo tenemos. Y la última que para muchos se nos pudiera hacer, son 2 más, que se nos pudiera hacer como complejo. Y le quiero comentar, en el artículo 334, el cual le quiero pedir, por favor, subraye como epígrafe recursos. Subraye normal. En el juicio ejecutivo, únicamente el auto que deniegue el trámite a la ejecución, la sentencia y el auto que apruebe la liquidación, subraye como recurso, serán apelables. Aquí me pudieran decir, ¿qué resoluciones son apelables en el juicio ejecutivo? Y la verdad que es compleja la respuesta. Póngale 1. Auto que deniegue el trámite a la ejecución. Póngale 2, sentencia. Póngale 3, la liquidación. Y como lo que nos sirve es un poco entenderlo, me voy a ir a mi esquema que tengo acá y ponga atención. Usted presenta la demanda. Si presentada la demanda no la admiten, si presentada la demanda, usted la presentó, no la admiten, lo que llamamos el rechazo liminar, no la admiten a trámite, dese cuenta. 1, auto que deniegue el trámite. Aquí procede apelación. Auto que deniegue el trámite. Auto que deniegue el trámite. Ahora vea 2, esto está fácil. La sentencia, apelable. Si usted perdió, pues puede promover la apelación, ¿verdad? O como tal. Y ojo, acuérdense que aquí siempre se va a practicar una liquidación. Por eso el número 3 es apelable, que es el auto que apruebe la liquidación. Acuérdense que esto ocurre siempre, ¿verdad? Se practica una liquidación y ese auto que aprueba la liquidación es apelable. Así que espero que con esto se le haga un poco más fácil y le van a preguntar qué resoluciones son apelables y usted va a decir, licenciado, 1, el auto que deniega el trámite, es decir, se interpone, deniega el trámite. 2, la sentencia. Y 3, el auto que apruebe la liquidación. Y le quiero comentar que como cosa también bien particular, el artículo 334 regula un propio trámite para la apelación. Aquí no utiliza el trámite que está regulado en el libro sexto. Aquí, en el juicio ejecutivo, es el propio, está aquí regulado la apelación. Entonces, acompáñeme por favor a verla y justamente, mire, en tiempo vamos a ver todavía este trámite. Acompáñeme el 334, segundo párrafo. Subraye primero. El Tribunal Superior señalará día para la vista, subraye el plazo, dentro de término que no exceda de 5 días. Dentro de término que no exceda de 5 días. Subraye normal, pasado el cual resolverá, subraye el plazo, dentro de 3 días. Dentro de 3 días. Y le quiero contar. Ahorita vamos a señalar los pasos. Pero recuerde que es una apelación. Imaginémonos que le dictaron sentencia y usted no está de acuerdo con la sentencia. Entonces usted recuerde la lógica de las apelaciones. Usted la interpone
la interpone ante el órgano que le dictó la resolución y este órgano lo va a elevar al de alzada. Las apelaciones todas son de alzada. Lo va a elevar al de alzada. Y el de alzada es quien da vista en 5 días. Y luego de la vista va a emitir sentencia en 3 días. Ahora la pregunta del millón. ¿En cuánto tiempo se interpone? Y le comento, como la ley en este apartado no me establece un término específico para interponer, tomo el término genérico que tengo regulado en el libro sexto. Así que haga las siguientes anotaciones en su artículo 334, segundo párrafo. 334, segundo párrafo. En una orilla póngale interposición 3D. En una orilla póngale interposición 3D. Y una relación al artículo 602 del Código Procesal Civil y Mercantil. Repito, en una orilla, interposición 3D y una relación al 602 del Código Procesal Civil y Mercantil, que es lo que le decía el término genérico para interponer apelaciones, que es 3 días y que está regulado en el 602. Le repito, entonces en el 334, fúmese un paso en la orilla, en cualquier orilla, 1, interposición 3D, y una relación al 602. Luego acompáñeme al plazo de 5 días que está ahí y póngale 2, vista 5D. Póngale 2, vista 5D. Y donde están los 3 días, póngale 3, sentencia 3D. Es bien fácil, mire. 3, 5, 3. 3, 5, 3. El trámite de la apelación en el Ejecutivo, 353, ¿verdad? Entonces, conclusión, es bien importante que aprenda esto y le quiero animar algo que le quiero motivar. Vea en cuánto tiempo vamos a aprender, vamos a repasar básicamente casi que todas las preguntas que le pudieran hacer sobre el juicio ejecutivo en su privado. Compañero, ¿qué son los procesos de ejecución? Bueno, licenciado, los procesos de ejecución son aquellos que tienen como finalidad que al requerir al juez se haga cumplir un derecho previamente establecido o declarado. Muy bien, compañero, ¿cuáles son los títulos ejecutivos para el juicio ejecutivo? Licenciado, los testimonios de las escrituras públicas, la confesión prestada judicialmente, los documentos privados reconocidos ante juez competente o con firma legalizada, los testimonios de los protestos de los documentos mercantiles o los propios documentos si no fuera necesario el protesto, el acta notarial donde conste el saldo deudor en los libros de contabilidad llevados legalmente, las pólizas de seguros, de fianzas, licenciado, y todo aquel documento que tenga fuerza ejecutiva de conformidad con la ley. ¿Cómo qué documento puede ser con fuerza ejecutiva de conformidad con la ley? Bueno, licenciado, le pudiera dar de ejemplo las libretas de ahorro, ¿verdad? O bien un billete de lotería. Muy bien, fundaméntese, usted ya sabe dónde está esto. Compañero, ¿en cuánto tiempo pierden su eficacia los títulos ejecutivos del juicio ejecutivo? Licenciado, pierden su eficacia en 5 años al ser todas obligaciones simples, es decir, no están garantizadas. Muy bien, compañero, dígame el trámite del juicio ejecutivo. Muy bien, licenciado, primero se presenta la demanda acompañando el título ejecutivo. El juez despacha mandamiento de ejecución, licenciado, ordenando requerimiento de pago. Si paga, termina el proceso. Bueno, se requiere de pago al obligado. Si paga, termina el proceso. Si no paga, se embargan bienes. Licenciado, luego de eso, el ejecutado va a tener 5 días para hacer valer su posición. Evacuada esta, licenciado, será audiencia al ejecutante por el término de 2 días. Luego se abre a prueba por el término de 10 días y se dicta sentencia en 15 días. Lo demás, calladito, ¿verdad? Compañero, lo resuelto en un juicio ejecutivo pudiera modificarse posteriormente por alguna otra circunstancia. Licenciado, sí, pudiera promoverse un juicio ordinario posterior. Dígame qué es necesario para que se promueva el juicio ordinario posterior. Licenciado, que se cumpla la sentencia, que se promueva ante el juez que resolvió y conoció el juicio ejecutivo y que se promueva dentro de los 3 meses siguientes. Compañero, dígame, ¿qué resoluciones son apelables en el juicio ejecutivo? Licenciado, el auto que deniega el trámite, la sentencia y el auto que resuelva la liquidación. Trámite de esa apelación, claro, licenciado, se interpone el recurso en el término de 3 días, se eleva,
el Tribunal Superior da vista por el término de 5 días y se dicta la sentencia en el término de 3 días. ¿Vio? Lo quise hacer para que usted, esto que acabo de hacer, sería similar a lo que esperamos de usted en su privado, que nosotros nos enfocamos acá en Afán para poder que usted tenga una clara idea de, primero que entienda y por favor me cuenta si me di a entender a lo largo de este proceso. Normalmente damos estas clases con mucho más detención, pero queremos compartir esto y si se da cuenta nosotros en Afán señalamos las leyes, le explicamos, damos ejemplos, veamos que usted comprenda y demás. Y me voy a tomar un breve tiempo para resolver algunas dudas que vi que teníamos por ahí. Así que les agradezco a todos el estar aguantando hasta este momento y voy a intentar responder algunas de las preguntas que me hacen por ahí. Primero, mando saludos, aprovechando que estoy leyendo, a nuestra amiga Edna hasta Cobán, que le tenemos un gran aprecio, a todos, pero ella nos saluda muy y yo le agradezco mucho su aprecio. A Eddie, a Paco Zacarías hasta Quetzaltenango, a Omar hasta Baja Verapaz, a Lorena, a Marleni, hasta Totonicapán, a Alex, a Karina, que no falla, a Maritza, a Rafita, muchas gracias, Giselda, a Weimer, Dios te bendiga a ti también, hasta allá, Shela, a Astrid, a Lick, a Roldo, mucho gusto, muchas gracias por su comentario, colega, a Necté, a Joshua, ahí tocayo en inglés, a Pablo, muchas gracias a ustedes porque de verdad me anima mucho saber que les parece de provecho estas sesiones de estudio. A Mateo, muchas gracias por etiquetar a nuestros amigos y por ahí veía que habían unas preguntas, voy a ver si encuentro una. Me pregunta Josecito Pérez. Una pregunta. ¿Algunos licenciados realizan un acta notarial donde hacen constar el acuerdo sobre pago de daños en colisiones de vehículos? Si no cumplen, se ejecutaría en juicio ejecutivo. Miren qué excelente. Primero, a esto cuando nos hacen preguntas así en los cursos le decimos paréntesis de la práctica. Esto no se lo van a preguntar en privado. Nada de estar hablando esto en privado, pero es muy importante que como abogado lo conozcamos. Así lo manejamos. Te comento, Josecito, que realmente no. ¿Por qué? Porque recuerda que no encaja en ninguno de los supuestos de título ejecutivo que tenemos. Licenciado, acta notarial de saldo deudor, no. Es acta notarial de saldo deudor que conste en los libros de contabilidad. Entonces realmente ese sería ahí lo que más le convendría hacer a esos colegas es hacer un reconocimiento de deuda, un convenio de pago por daños ocasionados en documento privado con firma legalizada. Si lo hacen de esa forma, sí, en base al artículo que vemos, al 327, ahorita les digo, numeral tercero, si mi memoria no me falla, 327, numeral tercero, tendríamos un documento privado con legalización notarial de firma. Así que, Pérez Josecito, espero que haya sido de provecho allí. Y voy a responder una pregunta más, porque por ahí veía que tenía, y nos pregunta nuestro amigo Helfried Guzmán. Lick, un título ejecutivo se puede crear a partir de normativa interna de una institución autónoma, una disposición de gerente, resolución, siempre institución pública. No te pierdas nuestros siguientes capítulos, Hilfried, porque cuando estamos hablando de entidades públicas, por supuesto que pudieran utilizar estas, pero hay unos entes públicos que ahí donde vamos a utilizar las demandas económicas coactivas, que está regulada en la ley del Tribunal de Cuentas, que casualmente esa sí la vamos a ver. El económico coactivo tributario, creo que ese no está programado, pero el económico coactivo de la ley del Tribunal de Cuentas sí pudiera estar, y ahí podemos platicar un poquito de los títulos ejecutivos en este caso. Y ya te comento que si pudiera esta entidad autónoma de alguna manera establecerlo como tal, pero las resoluciones de alguna entidad autónoma pudiera encajar. Yo lo que te invito particularmente es que puedas leer la ley del Tribunal de Cuentas, esa tiene el económico coactivo y hay unos títulos ejecutivos, y si logras encuadrar dentro de la aplicación de esa norma algún título ejecutivo, puede que sí logre como tal y va a ser de gran provecho para la entidad a la cual trabajas. Muchas gracias, miren, saludos a Helio que hoy nos comenta que ganó su fase privada, él es un exalumno de la fase privada que recién terminamos, te aprovechamos a felicitar y me encantaría poder saludar a todos, pero para el respeto de sus tiempos voy a terminar mi sesión de estudio el día de hoy por acá.
Les recuerdo que si quisieran más contenido, siempre están nuestras redes sociales en Afán. Casi vamos a llegar a los 100 videos en YouTube. Estamos muy contentos por esto. Subimos cápsulas prácticas. Nos pueden buscar en YouTube como Escuela Jurídica Ética. También hacemos talleres prácticos y ahí subimos cápsulas prácticas. Siempre estoy a la orden en mis redes sociales y todos los lunes publicamos un capítulo del podcast Entrenamiento Legal. Tanto en Spotify como en YouTube, pueden buscar como Entrenamiento Legal y esperamos ahí que sea el contenido ahí muy provechoso para ustedes, que es lo que buscamos, que haya contenido para que cada vez nos convirtamos en mejores abogados y notarios y que todas esas cuestiones que la vida nos ha privilegiado en algún momento de poder conocer por X o Y, aunque sea por errores, pero que multipliquemos para evitarlos y hacer que ustedes acierten. Así que muchas gracias por su atención, nos miramos la próxima semana, hasta la próxima.